No. Nos ha pasado, nosotros tampoco hemos subido la presentación, vamos a compartirla ahora. Y la tengo aquí, No, está bien. En el escritorio. ¿no? Ay, ¿Vale? ya Y la está. puedo poner en pantalla completa. Vale. Bueno, pues la presentación que hemos traído el equipo de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que vuelvo a asegurar que están aquí todos presentes y escuchándose atentamente. Nos hemos centrado en el itinerario 3, Cambio Cultural en Internos, y lo hemos titulado como La biblioteca que somos, la construimos en equipo. Con este proyecto, este proyecto lo que nos ha permitido es mirarnos como organización, entender mejor cómo trabajamos y visualizar lo que cada área aporta al funcionamiento global de la Biblioteca de Castilla-La Mancha con un objetivo único: consolidar el equipo el equipo que formamos. Vamos a hablar del contexto de la biblioteca, pues tenemos que tener en cuenta que en nuestro caso la Biblioteca de Castilla-La Mancha, como probablemente conozcáis muchos de vosotros y vosotras, está situada en el Alcázar de Toledo. Esto es significativo porque es uno de los edificios turísticos más visitados de la ciudad, con lo que todo ello supone para aquellas personas que tenemos la biblioteca ubicada en un edificio de estas características. La Biblioteca de Castilla-La Mancha tiene una doble función. Como biblioteca pública del Estado en Toledo, presta servicio pues, a cerca de 85.000 habitantes que hay en Toledo y al conjunto de la comunidad autónoma, dado su carácter de regional, y se ha convertido en un centro cultural para la comunidad y para la ciudad, sobre todo. Como biblioteca regional, pues tiene funciones especiales encomendadas en el control bibliográfico de la región y también de apoyo técnico y profesional a la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, que sabéis que ronda el número de 500 bibliotecas. Y como características a mencionar para entender el contexto de la biblioteca, pues señalar que sus principales activos evidentemente son su valiosa colección patrimonial y sobre todo el personal que la impulsa cada día y que proporciona un servicio público de calidad. A la hora de valorar qué queríamos mejorar o cómo queríamos utilizar el acompañamiento de hexagonales para este proyecto, pues efectivamente nos centramos en uno de sus principales activos, el personal. La organización del trabajo de esta biblioteca, con las dimensiones que podéis imaginar, teniendo en cuenta las variadas funciones que realizamos, pues está dividido en diferentes áreas en las que hay personal técnico que permanece, pero sin embargo el resto de personal rota cada 6 meses. ¿Qué había ocasionado esto? Pues que cada área se acabase centrando en su trabajo y la percepción interna dentro de ellas era que no se tenía conocimiento o constancia directa del trabajo que se hacía en el resto de la biblioteca. Con el tiempo, pues esa falta de visibilidad pues, generó pues, la típica frase que pronunciamos habitualmente, que es bastante humana, que mi área es la que más trabaja, dificultando pues, comprender el esfuerzo ajeno y sobre todo la importancia que teníamos todas esas áreas en el funcionamiento de la biblioteca, indispensables para construir la biblioteca que queremos. Por eso nuestro reto y la necesidad que queríamos solventar era revertir esa distancia emocional que había entre las áreas que las impedía reconocerse como parte de un mismo equipo. El objetivo de transformación que nos marcamos pues, fue favorecer un cambio cultural que ayudara a las distintas áreas, con su personal, por supuesto, a entender mejor cómo el trabajo de cada una de ellas sostiene al resto, no es que se complemente, sino que sostiene al resto, y cómo se conectan entre sí para, como ponemos aquí, para pasar de funcionar por separado a sentirnos y trabajar como un verdadero equipo. Para eso necesitábamos dotarnos de espacios de diálogo, de herramientas compartidas y de una visualización clara de las tareas, porque nos permitiese colaborar de forma consciente en el objetivo que nos tenemos marcado desde el principio: definir la biblioteca que queremos, que marcamos en nuestra misión y nuestra visión de nuestro plan estratégico. ¿Cómo hemos abordado el proyecto? Pues el proyecto partió con un cuestionario al personal en el que, pues, en el que se le solicitó que identificara las tareas que realizaba, el peso que le suponía a cada una de ellas dentro de su jornada laboral y su grado de satisfacción con las mismas. Tomando esto como punto de partida, lo que hicimos fue elaborar también un mapa de interdependencias que nos permitiese revelar cómo se relacionaban las distintas áreas. La primera parte del proyecto iba encaminada a identificar de manera personal lo que hago y la segunda parte, el mapa de interdependencias, su objetivo era que nos ayudase a definir o a visualizar lo que hacemos con los demás.
¿Qué resultados esperados o impactos marcamos? Pues buscábamos una visión más compartida del trabajo, una coordinación más fluida y sobre todo un reconocimiento mutuo que facilitara ese ambiente de colaboración. Y también lograr visualizar esa carga real de cada unidad, siempre puesta en consonancia con el resto de las áreas. ¿Cómo iniciamos nuestro prototipo? Empezamos haciendo una presentación del mapa de interdependencias y de las tareas por área, la vamos a compartir con el personal con el objetivo de que contrasten resultados, que nos den su feedback y sobre todo lo que nos interesa es Un- hacer sus un- percepciones, una pero acotación, dando como base, ¿no decís algo? compañeros, yo creo que yo al menos estoy viendo todavía la primera Yo diapositiva, no sé también, si... sí, ¿Sí? nos está ¿No cambiando. me digas? Sí, nosotros Pues aquí Sí. también. tenemos por las 5. No pasa nada porque nos lo estabas contando tan bien que no la hemos echado en falta, pero simplemente ahora que entramos ya en la fase de prototipo, que a lo mejor tenéis Vale, algo un pues poco... intenta otra vez, ¿empezamos? Pasa la Vale, vamos pasando. Esta es la que tenéis, la que visualizáis. Esta es la 2. ¿Vais viendo el avance? Sí, Vale. Sí, perfecto. déjalo así, así perfecto. Estamos en esta y estamos en la fase de prototipo. ¿De acuerdo? Perfecto. Está muy Bien, bien, está muy entonces, bien, no te preocupes. no voy a ponerla en modo pantalla completa por si acaso el problema viniera por ahí. ¿De acuerdo? La vamos a dejar así, aunque resulte muy molesto la visualización. Bueno, pues entonces preparamos ese, como comentaba, hablamos ese mapa de interdependencias y de esas tareas por área. Y como siguiente fase, a complementar a estas tareas iniciales, pues elaboramos un segundo cuestionario que hemos denominado Tu huella en la biblioteca, en el que queríamos que cada persona en particular reflexionase sobre su papel en la biblioteca y que nos formulase una frase motivadora que incorporaremos pues, a distintos recursos de la biblioteca y sobre todo una campaña interna de reconocimiento y sentido de pertenencia, con el objetivo que nos habíamos marcado en un principio, que era fomentar el espíritu de equipo. Las imágenes y los resultados que hemos preparado, bueno, pues para presentaros este proyecto os podemos pasar una visualización de las tablas que hemos realizado y del mapa de interrelaciones entre áreas que hemos elaborado con un tablero de Miro gracias a la participación de Lucas, que sin él y su Miro lo hubiéramos. Entonces la vamos a visualizar un momento, no me voy a parar en detalle porque vais a comprobar que el contenido, independientemente de lo que significa para cada una de las áreas, que eso son organizaciones propias de esta biblioteca, el resto de información pues, es común en todas ellas. Lo he dicho muy fácil, voy a ver si lo consigo. Aquí tengo el enlace, a ver si funciona. Un control. Y no llego. Ahí, ¿vale? Perdona, aceptamos. Bien. Y aquí podéis ver las tablas que hemos elaborado. No las puedo bajar porque ahora mismo se me ha bloqueado el ratón, pero sí, las hago aquí. Pero que lo importante no es el resultado, sino el examen personal que hizo cada persona que trabaja en la biblioteca. ¿De acuerdo? Yo Entonces, sigo viendo el PowerPoint, igual tienes que volver a compartir. tenemos que volver a compartir el O sea, PowerPoint. dejar de compartir la pantalla y compartid ahora lo que habéis abierto, que además creo que es importante en este proyecto. Está compartiendo la mano. A ver. Me lo estoy poniendo muy difícil, ¿eh? Quito el PDF, ¿vale? Lo cierro aquí. Aquí. Deja de compartir. Deja de compartir. Es que no me espera, es que no me funciona el ratón, chicos. ¿Vale? Aquí me paso a la presentación, ¿vale? Esa es la pantalla. Vale. Baja abajo. A la de abajo, a compartir. Compartir. Vale. Venga, ministerio, que Es que organice algo de tengo no el crear ordenador tecnologías para como a 2 dedicar. metros y el ratón no me funciona. Pero bueno, esto es. Bueno, que independientemente del resultado de la tabla, como venía diciendo, lo importante es el periodo, o sea, el espacio de reflexión. Conseguimos que las compañeros y compañeras se sentaran a pensar qué tareas realizan, cuánto les suponía al cabo del día, y sobre todo y luego cómo organizarlas por áreas para ver identificar también nosotros cuáles eran las tareas que menos satisfacción les establecían y luego pues poder ver cómo podíamos mejorar esa situación o cómo repartir la organización del trabajo diaria para que esas tareas más pesadas no se llevaran gran parte de la jornada.
¿De acuerdo? Ahora volvemos a la presentación. Deja de compartir. Dejo de compartir, Arriba. dejo de es que no me llega el ratón. Dejo de compartir, ¿vale? Y volvemos a la presentación. No, pero tienes que compartir. Comparto la presentación. ¿De Vale. acuerdo? Bien. Compartir. Vale. Y se nos ha olvidado la parte más interesante para nosotros, porque, bueno, permitidme que con esto me salga un minuto de la presentación, pero es que no os podéis imaginar lo que ha supuesto para nosotros conocer Miro y sobre todo conocer las estrategias que se pueden utilizar con la inteligencia emocional, igual artificial. A ver, lo digo, con la inteligencia. A ver, con ChatGPT, para que nos entendamos. Lucas nos hizo una simulación de cuál podría ser nuestro resultado con la inteligencia artificial y os recomiendo que lo tratéis. Mientras tanto, voy intentando hacer el enlace a Miro. Si no Para lo que- puedo compartir yo de manera Sí. ágil, ¿eh? No me cuesta nada. Sí, bueno, pues esta es la presentación que hicimos, si nos sale. Sí, Le tengo que dar otra vez a compartir, dejar de compartir. Eso es. Y como entro compartir. Compartir, dale a compartir a ver si te aparece. compartir. Y ahora sin el tablero final. Compartir el vídeo. Vale, es Vale, que compartir. compartir. Vale, ahí está. Vale, ahí tenéis el panel. Para que, bueno, de aquí lo enriquecedor es pues las reacciones de los compañeros cuando les mostramos estas relaciones y que pasamos de ser islitas en colores a ver una trama de relaciones entre las distintas áreas espectacular, que podéis, bueno, lo podéis visibilizar y que, bueno, que cualquiera de las bibliotecas lo tiene, pero lo importante era esa lectura que han hecho el resto de las personas que trabajan con nosotros. ¿De acuerdo? O sea, dejamos de compartir. Vamos a compartir y me voy a la presentación. Y compartir. Vale. Y avanza. Espero que esto nos haya hecho perder mucho el hilo. Pasamos a la siguiente. Aprendizajes, la parte más importante del proyecto. Pues entre los aspectos que han funcionado bien, pues hemos encontrado que la participación ha sido bastante buena y que nos ha permitido ver con claridad a nosotros, como grupo que estamos encabezando el proyecto, pero sobre todo al resto del personal, lo que hace cada área. El mapa de interdependencias pues, nos ha ayudado a desmontar la idea esa que buscábamos de que solo mi área trabaja y que al compartir los resultados pues hemos descubierto todos y todas pues, otras tareas que realizan los demás y que no sospechábamos, lo cual lo más importante ha sido también lo que os comento ahora, que abrió conversaciones más, sobre todo nos abrió un espacio para la conversación y para la mejora, la comprensión de los equipos. ¿Aspectos mejorables o obstáculos? Pues bueno, pues cualquiera, imaginaos, pues al principio hubo desconfianza, pensaban que era un método de evaluación, también se evidenció que las áreas trabajaban una visión muy centralizada en el área, que nos impedía pues, reconocer esas relaciones que había con otras áreas y también pues un problema de normalización a la hora de expresar las tareas que hacíamos, pues eso que nos obligó pues, a revisar un poco nuestra comunicación interna y la información que gestionamos en la biblioteca para comunicar procesos y tareas. Pues todo eso nos señalaba la necesidad de mejorar la comunicación y revisar ese aspecto que lo tenemos un poquito pendiente y que lo consideramos necesario, pues primero para entendernos a nosotros y luego comunicar con el resto. Con la biblioteca y hacia afuera. Los próximos pasos, pues evidentemente esta forma de este procedimiento que hemos utilizado para llegar a este tipo de conclusiones, pues nos permite mejorar, nos va a permitir replicarlo en otras tareas que también son propias de la biblioteca, como mejorar la comunicación entre las áreas, que ya a raíz del problema que os he dicho que detectamos, identificar las necesidades formativas del personal, porque hemos visto que había áreas que se desconocían no porque no conocieran su existencia, sino porque no controlaban su funcionamiento. Pues lo vamos a poder también aplicar para analizar la cultura interna y el clima laboral de la empresa, de la biblioteca, para recoger, sobre todo también para recoger la opinión de personas usuarias que nos ayuden a modelar nuestros servicios y para, pues evidentemente, para acompañar el rediseño de salas, de procesos y de proyectos. Creo que la metodología que hemos aprendido la podemos aplicar en muchas áreas de la biblioteca, que al final era lo importante. ¿Qué deseamos
¿Cómo podemos seguir aplicando este modelo? Pues como Almería queremos seguir trabajando con bibliotecas hexagonales, nos ha parecido fundamental ya como equipo, no tanto como biblioteca, la participación y la figura de un mentor, un acompañante que nos vaya guiando en el proceso, pero si tenemos que elegir y trabajar solos, que esperemos que no sea así, que escogeríamos como nuevo itinerario de comunicación y relación con la comunidad, por esos problemas de comunicación interna que hemos detectado y que, bueno, y que necesitamos controlar para conocer, no solamente para ver cómo funciona la biblioteca, sino para poder hacer más visible esa comunicación y comunicarnos con el exterior. Creo que, bueno, y después, como frase motivadora, después de esta atropellada presentación, por lo que os pido disculpas, pues nos hemos marcado como frase, como inspiración final, cada paso que damos para conocernos mejor nos acerca a la biblioteca que queremos. Y bueno, pues nada más, pues muchas gracias por la atención y perdón por los atropellos. No Esperamos os vosotros. preocupéis, no os preocupéis, Flor, que es normal en el directo que pasen cosas. Enhorabuena. Estos días, cuando me metí al Miro para ver vuestra infografía, he flipado. Increíble. O sea, Y nosotros. así dicho rápido y mal, me encantó. No sabía muy bien al final cómo ibais a encararla y he visto que habéis hecho hasta varias. Que no sé si es por pruebas, si son diferentes, o sea, increíble. Enhorabuena por el trabajazo, por el reto que también teníais y tenéis y que poco a poco estáis cambiando. Así que, por no extenderme mucho, felicidades y ya damos paso al resto de compañeros que puedan aportar. Gracias. Bueno, pues por ser la A vamos a hablar primero nosotros, los de Almería. Bueno, hemos compartido aquí entre los tres que estamos que de verdad habéis hecho un trabajazo impresionante. Nos ha gustado muchísimo vuestro trabajo, también del resto de los compañeros. Ahora cuando veamos La Rioja seguro que también. Queremos hacer dos hincapiés. Nos ha gustado mucho el mapa de interdependencias. Eso lo vamos a copiar y así que vamos a entrar en contacto para ver cómo lo habéis hecho. Y también a mí me ha gustado mucho el tema de la satisfacción de la gente, porque es muy importante valorar en qué se sienten mejor y en qué se sienten peor en el trabajo, para luego poder cambiar y hacer modificaciones. El trabajo que habéis hecho es un trabajo auténtico por procesos directamente, saber dónde se sitúa cada uno, qué es lo que tiene que hacer, normalizarlo y que luego también dar esa visibilidad de que todos sepan lo que hacen todos, que es fundamental en una institución, porque es verdad. ¿Qué hacen los de arriba? ¿Qué hacen los de abajo? Pues no sé lo que hacen, pues no sé. Es que eso es lo normal entre los compañeros. Parece mentira que seamos compañeros, pero es lo que nos pasa. Entonces, pues me parece un trabajo estupendo. Aquí también estamos trabajando, bueno, estamos trabajando, ya lo hemos puesto en marcha y ya está hecho. El trabajar por procesos y empezamos de esa manera, viendo qué tareas hacía cada uno, cómo consideraba qué tareas que hacía y dónde pensaba que tenía que encuadrarlas. Y al final hemos sacado un mapa de procesos, una serie de procedimientos que nos sirve para eso, para normalizar y para conocernos en el trabajo. Fenomenal el trabajo, me encanta. Nos ha encantado a todos. Muchas gracias. Gracias. Aquí en la biblioteca, dado el tiempo que lleva la biblioteca, esta biblioteca cuando ya se inauguró en el año 1998, al poco tiempo ya fue de las primeras bibliotecas de la región, no voy a hablar de otras zonas, en que empezó a trabajar por objetivos, con lo cual la cultura de planificación, plan estratégico, carta de servicio la tenemos muy interiorizada. Y creo que si en base a, bueno, en atención a tus palabras, creo que precisamente el hecho de tenerlo ya tan manido, tan interiorizado, habíamos llegado a un punto que se habían deshumanizado esos procesos, en los que al final eran tareas que yo realizaba porque tenía mi proceso, tenía mis tareas, pero perdíamos la perspectiva de las otras áreas. Y eso es una de... También tenemos la circunstancia de que gran parte del grupo inicial de personal que inauguró la biblioteca seguimos trabajando o siguen trabajando aquí. Y entonces se había perdido esa parte más humana que hacía que el equipo se tambalease, no tanto porque tuviera unos buenos mimbres, sino porque había perdido la parte humana de entender esos mimbres. Y cuando pues, nos ofreció la Biblioteca Hexagonal esta oportunidad, pues pensamos que, bueno, que llegaba el momento de afrontar esa parte humana, sobre todo centrada en lo que tú comentas también de la satisfacción. Es importante saber lo que hago, pero es importante saber qué me satisface o qué no me satisface y ordenarlo en el tiempo. Sí, muchas gracias por tu aportación.
Hola, Flor. Solo deciros que Mao, esta infografía interrelacional nos ha alucinado. Nos parece, bueno, genial y deciros que vamos a contactar con vosotros porque ya queremos aprender a hacerla para nuestra biblioteca. Así que la semana que viene contactamos. Vale, bueno, pues entonces voy a girar, si me permites un momento, voy a girar el equipo, la cámara para que veáis al resto del equipo porque la infografía diseñada en el proyecto y puesta blanco sobre negro es muy bonita, pero luego el trabajo os lo va a comentar otras personas, así que os muevo un poco la cámara, perdonad por el inventario de la situación. Irene, si te acercas, os acercáis un poquito, que os cuente cómo os hemos hecho la infografía. Es lo que ha dicho Lucas, que ha visto Muchas pruebas. muchas pruebas, porque al principio no quedaba como queríamos. Decía, y hemos tenido que como que analizar mucho la información Sí. recibida del cuestionario. Sí, sí, sí. Pero porque al principio salieron muchísimas relaciones, porque se iban especificando un poco más las tareas. Entonces eso era una maraña, que serán las pruebas que has visto tú, Lucas, que al principio no se veía absolutamente nada. Entonces hemos intentado simplificarlo un poco, pues eso, las tareas agruparlas, ¿no? Y ver un poco relación de una sala con otra. Pues, por ejemplo, colecciones y servicios, pues al principio a lo mejor de ahí salían 4 relaciones, 4 líneas. Entonces, quedaba muy espectacular esa infografía, pero realmente no se veía nada. Pero luego sí, luego la verdad es que ha quedado muy bien, estamos contentos con ella. Bueno, giramos la... Bueno, pues luego como vais a contactar, son aquellos que sabéis, que habéis comentado que tenéis interés en contactar con nosotros, desde luego vamos a... Porque aquí yo creo que lo más importante es la fase de elaboración del cuestionario, cómo lo hemos ido normalizando, porque claro, estamos hablando de personas que daban su opinión y cuando uno cuenta lo que hace, lo cuenta con sus palabras y con su punto de vista. Nos ha tocado normalizar, hemos recurrido a esos sistemas de proceso que habían comentado Almería y al normalizarlos pues nos ha salido algo ya más visible, pero cuando ya no nos escuchen los bibliotecarios, nos comentamos los detalles entre bibliotecarios que nos entendemos de otra manera. Muchas gracias también por vuestra aportación. Buenas, yo quisiera, redundando en todo lo que han dicho los compañeros, que la presentación es espectacular y que está perfectamente precisa y perfectamente sintética para nosotros, además de que evidentemente son herramientas que os vamos a pedir para replicar, para intentar aplicar. Es que además nosotros desde el principio tenemos la sensación de que Lucas nos decía que teníamos cierta identidad en cuanto a los problemas y las resoluciones con vosotros. No quiero decir con esto que las presentaciones no hayan sido fantásticas, porque al final todos tenemos los mismos problemas, lo que pasa es que cada uno tenemos una escala de servicios o una escala de lo que sea. Entonces, realmente nosotros nos hemos sentido muy identificados con la forma en la que habéis solucionado los problemas que seguramente nosotros también tenemos, aunque hemos prototipado otro tipo de solución. Bueno, pues gracias por la aportación. Solucionar yo creo que no es la palabra, creo que hemos hecho lo más importante, aprender el procedimiento y empezar el camino. Ahora, también es cierto que a la hora de aplicar el cuestionario, después de muchas explicaciones, las reticencias que os he comentado de evaluación, de miedo, qué va a pasar, pues hay muchos compañeros que lo han entendido y bueno, y a partir de allí empezaron a crecer exponencialmente los cuestionarios que nos pasaron. O sea, que también hay que trabajar ese aspecto el miedo, la desconfianza, cualquier cambio de organización. Entonces, pues eso, en cuanto a replicado, pues nada, nosotros encantados. Si queréis, Irene y Germán y otras personas que han trabajado en la elaboración de la tabla, previa invitación, os acompañan a vuestra biblioteca y os enseñan allí. Luego, eso sí, hay que tomarse unos vinitos, ¿eh? Ya vamos, sí. Muchas gracias también.